Y ahora vamos a comenzar a estudiar el efecto de la temperatura y de la presión. Entonces nosotros podemos controlar las reacciones al cambiar la temperatura. Recuerden que una de las formas de cómo dirigir una reacción es empleando la temperatura, tal como lo vamos a ver aquí. Vean que primero, nosotros estamos acostumbrados a tener un calor de reacción, digamos A produce R más S. Uno de los datos va a ser el delta HR. Ese delta HR está a una temperatura T1. ¿Cómo podemos determinarlo a una temperatura T2? Entonces aquí el calor absorbido al reaccionar a T2 va a ser igual al calor absorbido al reaccionar a T1. Sin embargo, hay que sumarle el calor añadido a los reactivos para llevarlos de T2 a T1. Noten que como son reactivos, entonces sería de T2 a T1, considerando que va un signo negativo. Y el calor añadido de los productos, perdón, para los reactivos, sí, de T2 a T1, y el calor añadido a los productos para llevarlos de T1 a T2. Entonces habría que ver los calores involucrados para los reactivos y para los productos. Esto en una ecuación matemática nos queda que el delta HR2 va a ser igual al delta HR1 menos H2 menos H1 de los reactivos. Recuerden que como es reactivo, entonces por eso va a ser signo negativo y es como buen delta H2 menos H1. Y para los productos H2 menos H1 como es producto con signo positivo. El delta, fíjense que estos serían cambios de entalpía. Sin embargo, si tenemos CPs para los reactivos y los productos, entonces podemos emplear calores específicos. Por lo tanto, el delta HR2 va a ser igual al delta HR1 integral de T1 a T2 de CP diferencial de T. Recuerden que este operador de CP sería igual a el R, el coeficiente para R del CP de R más S CPDS menos ACPDA. O sea, sería un operador en donde estamos sumando todos los CPs de los productos y restando los CPs de los reactivos. El CPDA, una forma de cómo obtener el CP completamente válida su variación con respecto a la temperatura es mediante esta ecuación. Una constante más un beta función de t a la 1 y un gamma función de t a la 2. Entonces eso para CPA, CPR, CPS. Generalmente nosotros lo que trabajamos es únicamente con dos términos para que vayan recordando cómo se trabaja el CP. Pero aquí que lo estamos haciendo completo, entonces nos quedaría que el delta HR2 va a ser igual al delta H a temperatura 1, la integral de T1 a T2 de operadores de la constante, de beta y de gamma diferencial de T. Al hacer la integral, entonces nos quedaría delta HR1, el operador de alfa, T2 menos T1, el operador de beta sobre 2, T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado, operador de gamma sobre 3, T2 al cubo menos T1 al cubo. Esto de una forma general. Con esto les pido que hagan el ejemplo 9.1 en donde da, vean que en este ejemplo, por ejemplo, el delta H de la reacción a 298 es de menos 50.000 joules. Eso nos indica que es una reacción exotérmica, mientras que el delta HR a 1025 Celsius es de 10.000 joules. Entonces pasamos a tener una reacción endotérmica que cambia según la temperatura. Esto se va a dar si los CP de los productos y de los reactivos son distintos. Ahora vamos a ver las constantes de equilibrio. Recuerden que el delta G es igual a la sumatoria de las energías de Gibbs de los productos y la resta de la sumatoria de las energías de Gibbs de los reactivos. Entonces, y además el delta G se relaciona con la constante de equilibrio mediante esta forma, menos RT logaritmo natural de K. En donde K generalmente nosotros hablamos de un Kc que emplea las concentraciones, pero más exactamente empleamos las fugosidades. Entonces sería menos RT logaritmo natural de la fugosidad de R de S sobre la fugosidad de A. En donde vean que la fugosidad sería fugosidad sobre F0 a la R de R y así sucesivamente. Con esto estaríamos determinando el término termodinámico del KF, que sería este de aquí. También podemos emplear el Kp en algunos casos, que emplearíamos las presiones, el Ky en donde emplearíamos las fracciones molares del gas, o el Kc en donde se emplean las concentraciones. Existe una forma de relacionarlas, el K con el Kp
sería igual, pero habría que dividirlo entre la presión estándar igual a una atmósfera al delta N. Entonces, si tenemos una presión distinta, habría que hacer la corrección. El K con el KY es igual a KY pi a la delta N. Y el K con el KC es igual al KCRT a la delta N. Para determinar las conversiones en el equilibrio, entonces vamos a tener que es una relación de la derivada del logaritmo natural de K sobre dt es igual a delta HR sobre RT2, en donde al resolverlo nos queda que el logaritmo natural de K2 sobre K1, o sea, podemos determinar los valores, las relaciones de los diferentes K para diferentes temperaturas. Si tenemos para T1, tendríamos el valor de K1, y si queremos ver cómo va a variar a un T2, haríamos esto. En el caso que el cambio en entalpía de la reacción permanezca constante. Si el cambio en entalpía no es constante, entonces tenemos que ingresarlo al integral y nos quedaría que el logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a 1 sobre R, el integral de T1 a T2, delta HR sobre T al cuadrado, diferencial de T. Ahora el delta HR va a ser igual al delta HR0 más la integral de T0 a T del operador de CP de T. Y entonces encontramos que en las relaciones de los dos K, pasando el R a este lado, sería R, el logaritmo natural de K2 sobre K1, va a ser igual al operador de alfa, de beta y de gamma. Más, debido al integral, estos valores delta HR0 más el operador de alfa más el operador de beta y así sucesivamente sobre 1 sobre T2 menos T1. En el caso de que el delta HR no permanezca constante. Vean que ya estos términos tendrían que hacerlos con una computadora, es imposible que los puedan hacer manualmente. Como resultado vamos a tener perfiles. Si la reacción es exotérmica, recuerden que según el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura nosotros favorecemos al lado más energético. Entonces, si la reacción es exotérmica, el lado más energético es los reactivos y al aumentar la temperatura favorecemos a los al aumentar la temperatura favorecemos a los reactivos. Es por eso que, si la reacción es exotérmica, libera energía y entonces la parte más... Aquí lo vamos a ver, las reacciones exotérmicas liberan energía y entonces al aumentar la temperatura, vean que los rendimientos van disminuyendo, ya que al inicio, cuando teníamos bajas temperaturas, tenemos conversiones altas, pero al aumentar la temperatura vamos disminuyendo esta conversión y tendríamos que a temperaturas muy elevadas, muy bajas conversiones. Contrario a las endotérmicas, en donde sí los productos son los más energéticos y entonces al aumentar la temperatura los favorecemos y tenemos que a bajas temperaturas vamos a tener conversiones bajas, pero a altas temperaturas vamos a tener conversiones elevadas. Con eso les pido que veamos el ejemplo 19.2, en donde se nos da una información que el delta G a 298 de menos 14.130 joules por mol y el delta H de menos 75.300 joules por mol. Nos dicen que el CPA es igual al CPR y que son constantes, o sea que los CP son iguales. Y entonces podemos determinar el K a 298 mediante esta ecuación y encontramos que el K es igual a 300. Ahora, mediante esta ecuación, nosotros podemos ir determinando cuál sería el K de equilibrio a diferentes temperaturas. Vean que el delta HR, debido a que los CP son constantes, entonces el delta HR permanece constante, lo podemos sacar del integral y nos queda la ecuación de esta manera. Ya con eso nosotros podríamos ir determinando los K al variar la temperatura. Aquí lo que dejamos es ya una ecuación hecha en donde solo sería de sustituir para ir determinando el K. Entonces dejamos que K va a ser igual al K al 298 E a la menos del THR sobre R 1 sobre T menos 1 sobre 298. Sustituimos los valores ya conocidos, por ejemplo este K que lo teníamos y la dejamos la expresión que K va a ser igual a E a la menos a la 75.300 sobre RT, que sería este término, menos 24.7. También vamos a tener que K es igual a la relación de CR sobre CA,
¿Qué nos llega a esta expresión? X a E sobre 1 menos X a E cuando ambas reacciones son de primer orden. El X a E, por lo tanto, se relaciona con el K mediante esta forma. Si nosotros conocemos el K, inmediatamente podemos determinar cuál es la conversión en el equilibrio. Con eso entonces podemos crear esta gráfica en donde la hacemos de 0 a 100 grados Celsius. Aquí tenemos con los Kelvin y determinamos entonces los valores de las constantes. Vean que a 5 es de 2700, mientras que a 95 es de 0.923. 2700 nos indica una conversión al equilibrio de más de 0.999 y 0.923 una conversión al equilibrio de 0.4880. Con eso entonces podemos crear esta gráfica en donde vemos cómo va variando la conversión en el equilibrio. A bajas temperaturas la conversión era prácticamente 1. A temperaturas más elevadas, la compresión va disminuyendo. En el problema les dan un límite de 78 grados Celsius, cuál es la máxima compresión que podrían obtener. Entonces, mediante la gráfica nos vamos a 78 y leemos que la conversión sería de 0.75. Bien, con esta concluimos la primera parte del efecto de la temperatura y la presión y continuaremos la próxima clase.